Buenas noches, Eri. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenidos a Diálogo Abierto. Ricardo, ¿cómo estás? Con frío. Esta es una noche fría en Lima. Bastante frío en Lima. Hay que estar bien abrigaditos, pero sobre todo vamos a hablar de diversos temas, entre ellos de economía. Ayer hubo, pues, luego de 37 años, hubo una subida muy importante en la bolsa de Tokio. ¿Qué significó? Que calificaron como el lunes negro. Sí, fue un derrumbe de las bolsas a nivel internacional, ¿no? Que arrastró incluso hasta las bolsas peruanas. Vamos a hablar con Melvin Escudero, él es economista, y el impacto que ha tenido también, no solamente en las bolsas asiáticas, sino también en nuestro país. También vamos a hablar con Josefa Vázquez, decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú. Hay que vacunarse contra la influenza y la neumonía, sobre todo en estos días de frío. Y cerraremos la noche haciendo un repaso por la historia, Paula, porque hoy se conmemoran 200 años de la batalla de Junín y estará justamente el tataranieto de uno de los próceres, de José Andrés Rázuri. Va a estar con nosotros José Andrés Rázuri, que era tataranieto justamente de este importante representante peruano. Muy bien, de esa manera empezamos Diálogo Abierto. Desde la gloriosa Pampa de Junín hago un llamado a cada uno de los peruanos y peruanas para que sigamos el ejemplo de nuestros héroes de la batalla, depongamos nuestras diferencias, luchemos por una gran nación, por la nación que nuestros hijos merecen, por la libertad, por la justicia social, por la igualdad de oportunidades. Pongamos Punche Perú. Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro. No hay vuelta atrás. Esto es irreversible y es hasta el final. Ahora, a causa de esto, ya nosotros no vamos a poder hacer presentaciones ni bailar. ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir joven? ¿De qué vamos a comer ahora? Así es, Sterpa. Hace medio año. Ahorita ya le he solicitado para que vaya fabricando, pero hasta ahí tengo que esperar, pues no, y también quiere pues adelanto. Muy bien, vamos a empezar con las entrevistas y bueno, estábamos comentando lo que ha sido pues el lunes en las bolsas desde Wall Street hasta las bolsas de Asia, porque estaba pues sobre todo lo que significaría una recesión, el miedo a una recesión en los Estados Unidos. Sin duda que esto, de confirmarse, podría arrastrar economías incluso de propia Sudamérica. Y esta es una preocupación que sin duda trajo abajo todos los mercados internacionales. Y lo que se mira ahora es ya el inicio de operaciones en la bolsa de Tokio, que ya debe estar por empezar operaciones, porque aquí son las 10 de la noche y allá son ya el mediodía. Bueno, pero vamos a hablar del impacto, porque a veces lo que sucede en Tokio o en Seúl o en Nueva York también afectan a esa zona de nuestro continente. Vamos a saludar a Melvin Escudero, él es economista, y yo le empezaría preguntando cuál es el impacto que ha tenido lo sucedido en esta caída histórica del 12,4% de la Bolsa de Valores de Japón, que no sucedía esto desde 1987. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hemos experimentado unos días de altísima volatilidad, empezando en el mercado americano, proyectándose al mercado japonés y de ahí disparando, digamos, a Europa y el resto del mundo, en realidad, donde todos los activos riesgosos, que estamos hablando de acciones, de monedas y de commodities, incluyendo el oro, la plata, el cobre, el plomo, el zinc, han sufrido de alguna manera este impacto de la preocupación de los mercados ante posibles futuras recesiones. Me gustaría explicar básicamente en 3 momentos qué es lo que ha pasado para que se pueda entender con claridad, ¿no? En Estados Unidos las tasas de interés están en sus topes más altos después de la gran crisis del 2008. Estamos hablando de niveles de 5.25 a 5.50%, es la tasa básica de referencia del Banco Central de Estados Unidos, y la ha venido manteniendo ahí ya varios trimestres, porque la economía americana ha venido creciendo con mucha fuerza, a niveles de casi 3%.
Y eso ha hecho que la inflación de Estados Unidos no esté cayendo, como por ejemplo ha pasado en Perú, en otras economías, donde los bancos centrales han sido un poco más agresivos en bajar la tasa. Por ejemplo, acá en Perú, el Banco Central de Perú, del nivel máximo de 7,75% en soles, ya ha bajado la tasa a 5,75%, o sea, 2% completo. En Estados Unidos todavía no se ha bajado la tasa. Entonces, la semana pasada, la Reserva Federal anunció que iba a mantener todavía las tasas hasta septiembre y evaluar la posible bajada. Sin embargo, el viernes salió un dato que la tasa de desempleo en Estados Unidos había aumentado. La menor empleabilidad preocupó a los mercados respecto a la posibilidad de recesión el próximo año. Goldman Sachs, uno de los bancos más importantes de Wall Street, también aumentó la probabilidad de recesión de 15% a 25%. El viernes, después de esta noticia, el mercado americano reaccionó de muy mala manera y mucha gente empezó a vender masivamente, especialmente acciones de tecnología, lo cual trajeron los índices grandes de manera muy fuerte y caídas, ¿no? Esto de acá hay que tenerlo en contexto. La bolsa americana en lo que va del año, a pesar de estas caídas, está subiendo todavía alrededor del 10%, un poco más, casi 11% el Standard & Poor's 500. ¿Qué quiere decir eso? Que hace unos 5 días atrás estaba 5% más arriba y en los últimos 3 días se ha caído 5%. Hoy día martes rebotó, subió un poco más de 1%. Al otro lado del planeta, en Japón, pasó lo contrario la semana pasada. Cuando todo el mundo en Estados Unidos está pensando en recesión y en bajar la tasa, el Banco Central de Japón decidió subir la tasa de manera sorpresiva. Y esto es algo bastante inusual que finalmente ha generado pues, entre el mercado japonés y el mercado internacional una cantidad de especulación y flujos que han afectado significativamente el valor de los activos japoneses. Me explico, el Banco Central de Japón tenía la tasa en negativo, 0,10% hasta el mes de julio. En julio lo subió de menos 0,10 a 0,10% y ahora en agosto lo ha subido a 0,25. Claro. Por lo contrario de lo que se está pasando en el resto del mundo, donde están bajando tasas, en Japón las han subido. ¿Y qué ha pasado con esta subida? El yen japonés, que costaba a mediados de julio 160 yenes por dólar, llegó a bajar a 142 yenes. Hoy día está cotizando a 146 yenes por dólar. Eso es una apreciación de 10% contra el dólar. O sea, el dólar perdió 10% de valor. Eso ha sucedido prácticamente en 4 días y el día lunes, luego de que el mercado americano cerró el viernes en negativo, la bolsa de Tokio hizo la mayor caída de los últimos 20 años, cayendo más de 12%, 12,5%. Así es. Pero el martes, la bolsa de Tokio, o sea, ha recuperado. Un día al estado, ¿no? Recuperó esa caída de 10%, recuperó 10% de subida, y hoy día, que ya está a mediodía en Tokio, hoy día está más de 2%. Entonces, casi ese 12% lo ha recuperado. Sin embargo, si usted es inversionista extranjero en Japón, efectivamente ha rebotado en yenes, pero como el yen se ha apreciado, usted en dólares está perdiendo esa diferencia. Es decir, al final la bolsa de Japón, con su punto más alto que fue en mayo, está perdiendo ahorita en dólares 20%, en yenes 10%. Entonces, ya es una corrección significativa, ¿no? ¿Eso qué impacto puede tener, doctor Escudero, en economías que salen de recesión como la peruana y a quienes tienen inversiones en dólares también? Sí, hay que verlo en dos momentos. Hay un momento de corto plazo y un momento de más de mediano plazo. En el corto plazo prácticamente no ha pasado nada, porque hoy día que ha sido feriado tampoco se ha reflejado. Ayer la bolsa de Perú y los principales índices cayeron alrededor de 1,5%, cuando en Estados Unidos estaban cayendo 3,5%, 3%. Entonces, el impacto todavía no ha sido, digamos, significativo respecto al tema de la bolsa. Las tasas de interés en Perú no se han movido. Las tasas de interés de 10 años en Estados Unidos han tenido la mayor caída reciente, digamos, de más de casi 50 puntos básicos. Eso ha hecho que todas las curvas de los bonos, por ejemplo, entre ellos los peruanos, han mejorado su valorización,
y ahora están pagando una tasa de interés más baja. Desde el punto de vista del tipo de cambio, tampoco se observó mayor movimiento en el dólar de Perú el día de ayer, 1.72. Tampoco esperamos mayores movimientos en los días siguientes. Entonces, en el corto plazo, el impacto es bastante limitado. El cobre, la plata, el oro tuvieron caídas ligeras de menos de 1 punto porcentual. Pero... No, nada significativo. Entonces, cuando uno lo ve a mediano plazo, hay un efecto positivo para Perú, ¿no? El efecto positivo es que la caída de las tasas de interés en Estados Unidos para el 2025, de ahora que están en 5.50, el 2025 se espera que cierren a niveles de 4%. Esa caída de tasas va a hacer que el crédito sea más barato y esto se pueda expandir por mercados emergentes, incluyendo Perú. Eso es una noticia positiva, porque eso también va a permitir que el Banco Central de Reserva de Perú baje la tasa de 5.75 probablemente a niveles de 4.50 el próximo año. Claro. Con una inflación controlada, eso ayuda muchísimo al crédito para empresas, pero también para personas naturales, para hipotecas, que han estado en los niveles más altos durante el 2023 y 2024. Claro, Melvin, pero en el caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es que el tema de las malas cifras del empleo en los Estados Unidos y el tema, la palabra recesión, eso es lo que prácticamente pues ha hecho una reacción negativa, sobre todo en las bolsas asiáticas. O sea que la preocupación mundial de lo que sucede en los Estados Unidos afecta a nivel mundial. Es correcto, es correcto. Ahora, sin embargo, hay que tener cuidado con el tema de recesión. Lo que sucede es que los mercados financieros, especialmente las bolsas de valores, funcionan en relación a las expectativas de millones de inversionistas, institucionales y personas naturales. Y en algunos momentos es psicológicamente muy emocional la reacción de estos mercados, ¿no? Tanto a la alza como a la baja. Entran en pánico o pueden entrar en euforia relativamente rápido. Y esta volatilidad en los mercados de valores, con la interconectividad global que hoy existe, se ha exacerbado, ¿no? Y cada día, cada año, digamos, cada mes, vemos que la volatilidad y es algo bastante normal en estos mercados. Las proyecciones del crecimiento de Estados Unidos prácticamente todavía no se han alterado. Esto es como que los mercados están tratando de adivinar si efectivamente la economía se va a desacelerar. La verdad es que una tasa de desempleo ligeramente por encima del 4%, como en Estados Unidos, estaba como en 3.9, 3.8 hace unos meses, es espectacular. Es una de las tasas de desempleo, digamos, más bajas en la historia de Estados Unidos. ¿Dónde nos preocuparía y dónde se generaría recesión si esa tasa de desempleo de niveles de 4% se va a niveles de 6%? La probabilidad que eso suceda es bajísima. Estamos hablando de un 15-20%. Entonces, lo más probable es, como los estimados de casi todos los especialistas indican, la economía de Estados Unidos este año va a terminar en 2.5% y el próximo año probablemente esté alrededor de 2.5% o 2.3%. Eso es dentro de la tendencia esperada de lo que crece la mayor economía del mundo. Lo que debe preocuparnos a nosotros es cómo hacemos para que Perú, el mundo va a crecer 3% el próximo año, este año también. Perú está creciendo este año un poco más del 3%, ojalá que sea más. Pero ¿cómo hacemos para que el próximo año Perú en realidad crezca cerca de su potencial, que es 4.5% del PBI? Entonces, la inversión sigue siendo un elemento fundamental. Todas estas expectativas en los mercados sí afectan la inversión en el sentido de que ponen cauteloso a los inversionistas que van a países riesgosos, como es el caso de Perú. Con la crisis política, la incertidumbre que tenemos respecto a la siguiente elección, Perú siempre va a estar en una situación de duda. No obstante, hemos visto recientemente, por ejemplo, en el discurso de la presidenta, que hay una lista de proyectos. El sector minero se está destrabando. Tía María, un proyecto bastante, digamos, reconocido dentro del mercado que se ha demorado tantos años, está empezando otra vez. Esas son señales claras. El puerto de Chancay se va a inaugurar este año. El APEC se va a hacer en Lima. Entonces, hay señales muy claras de que efectivamente Perú puede poner en valor sus proyectos de inversión. Y algo que es destacable, que se ha visto también en estos días, es que el precio del cobre, a pesar de toda esta volatilidad, todavía mantiene niveles altos por encima de $4 la libra. Los precios del cobre en Perú en producción son de los más competitivos en el mundo. Y si Perú pudiera poner todos sus proyectos de cobre en valor, probablemente seríamos el productor número 1 en el planeta.
Entonces yo creo que acá hay una responsabilidad de los gobernantes, del Congreso y de la empresa privada local e internacional para lograr consensos y entendimientos, protegiendo el medio ambiente, protegiendo el impacto social, generando empleo, generando prosperidad, explotar estas minas para poder darle mayor prosperidad, mayor calidad de vida a millones de peruanos. Claro, porque lo que se espera en inversiones o están esperando inversiones mineras superan los 50.000 millones de dólares, es decir, una cantidad bastante importante y considerable. Se habla ya, y lo dijo el ministro del Ambiente, de cerca de 20 proyectos que se van a destrabar aquí hasta fin de año, lo que implicaría cerca de 20.000 millones de dólares en inversión. ¿Esto cuánto puede ayudar justamente a lo que usted decía, lograr este crecimiento del 4.5 en 2025? Muchísimo. De hecho, cuando uno ve la historia del Perú, la correlación entre el crecimiento económico del Perú y el precio del petróleo es bien directa. Sin embargo, ¿qué quiere decir esto? Cuando el precio del petróleo ha estado en máximos históricos, el Perú está creciendo entre 4, 5, 6%. Ahorita está en máximos históricos, se prevé que en los próximos años, no 1 o 2, en varios años más, el precio del petróleo, el precio del cobre va a seguir muy alto. Desde esa perspectiva, por el tema del cambio climático, transición energética, todo el tema de los vehículos eléctricos, etcétera, el Perú es uno de los mayores beneficiarios a nivel mundial de esta tendencia. Entonces, todos estos anuncios, si se concretan, efectivamente nos van a dar una tasa de crecimiento importante como país. Y sin ningún problema podemos llegar al 4.5, al 5.5, 6%, en el 25, el 26, el 27. Pero se necesita tomar decisiones, se necesita apoyar este tipo de inversión. Obviamente hay que supervisar, hay que controlar, hay que tener Claro. los contrapesos del caso, porque la población es la beneficiada, el país es el beneficiado, pero también la empresa privada. Entonces tenemos que trabajar de manera colaborativa, con valor compartido es el concepto, entre todos los stakeholders, para poder empujar el tren del desarrollo de Perú hacia adelante. Y si vemos o desde afuera ven al Perú políticamente con 34 partidos políticos, eventualmente casi un número similar de candidatos presidenciales, ¿esto le resta confianza a los inversionistas? Por supuesto, lamentablemente la parte política y la falta de institucionalidad e incluso la manera en la cual nuestros políticos actúan en el Congreso, incluso en el gobierno, deja mucho que desear. Y este es el principal obstáculo a la generación de confianza a largo plazo, ¿no? Los inversionistas que vienen a financiar proyectos de infraestructura, minería, necesitan periodos de 10, 15, 20 años. Entonces se tiene que crear las seguridades para que eso suceda. Entonces, gran parte del tema político todavía depende de la reforma que no está completa, la reforma política. Hay que hacer ahí todavía varios ajustes, pero también depende de que los ciudadanos peruanos empecemos a ser más conscientes del valor del voto, ¿no? El voto del ciudadano elige autoridades y no puede pues elegir autoridades, como hemos visto casos con alto nivel de probabilidad de corrupción o de incapacidad técnica o incapacidad para poder manejar la cosa pública que es el dinero de todos los peruanos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad también que nos toca a todos nosotros, a mí, a ustedes, al resto de los medios de comunicación, al resto de universidades, etcétera, ponerse, digamos, de alguna manera la mano en el pecho y empezar a hacer que la gente sea más consciente de la importancia de su voto. Claro. Y obviamente como uno quisiera pues un país que progrese, un país que crezca, uno no puede votar con el hígado en contra de alguien, ¿no? Uno tiene que tratar de votar a favor de alguien que tenga propuestas. Pero la próxima elección es otra nueva oportunidad para poder elegir bien. Ojalá que los peruanos lo podamos hacer, porque si tenemos un presidente nuevo que venga, que genera lo mínimo de confianza, el Perú puede despegar con un impulso muy fuerte, ¿no? Claro. No, y además con lo que ha pasado y ese movimiento que hubo el lunes y la preocupación a nivel mundial, pese a eso, el Perú, se vio afectado, pero de una manera yo creo que mínima, porque nosotros tenemos el gran, yo creo que el soporte que es el cobre, ¿no es cierto? El precio del cobre y los minerales, que nos hace, yo creo que una bolsa fuerte, ¿no? Y Claro. estable, me parece que sería la palabra. Sí, esos son fundamentos muy fuertes. Nosotros tenemos muy buenos fundamentos
también tenemos la debilidad política, pero también tenemos otras debilidades estructurales. La falta de infraestructura, por ejemplo, es otra gran oportunidad. Es un problema serio, la brecha es muy grande, pero es una gran oportunidad para poder generar más inversión en ese sector en los próximos 5 o 10 años y que el PBI de Perú vuelva a crecer, impulsado también no solo por la minería, por la infraestructura, estaríamos volviendo a crecer sin ningún problema entre 5 y 6%. Ahora, recordemos que también los inversionistas están viendo el planeta entero, ¿no? Y claro, Perú no es el único de cobre, hay países de cobre en África, en Asia. Chile es otro competidor cercano nuestro, con Chile somos los mayores productores de cobre del mundo. Cuando un inversionista no ve pues las garantías, no ve la confianza, que las reglas están claras, que se respetan, mañana se va a otro país. Estos movimientos muestran la facilidad con que el dinero hoy en día se mueve miles de millones de dólares con el toque de un botón en un smartphone, en una computadora, de un mercado a otro, rapidísimo. ¿Quién iba a esperar que en Japón, en cuestión de días, la moneda, el dólar, perdiera 10% de valor contra el yen japonés? O sea, esas cosas son una realidad concreta, las estamos viviendo. Así como hay ganadores, hay también miles de perdedores, porque no preveyeron, no se protegieron de esa situación. Entonces, aprendamos de que hoy en día el mercado globalizado, hiperconectado, funciona muy rápido. Entonces, si se genera desconfianza, crisis, este dinero se va a ir a un país donde le den más garantías, donde le reciban con los brazos abiertos. Perfecto. Muchísimas gracias por este enlace al economista Melvin Escudero y este contacto con TV Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, bueno, estamos viendo, bueno, eso de la bolsa fue increíble, ¿no? Pasaba eso desde hace 37 años. Mira, cuánto tiempo ha pasado. Pero lo que tampoco ha pasado, o lo que también ha pasado, son nuestras fotografías, que vamos a mostrar. A ver, vamos a verla. Ajá. A ver. Ahí están los almacenes de venta por mayor y menor de manufactura de tejidos de lana del Pacífico, ocurrió cerca de 1925. Según el libro Lima, la ciudad de los virreyes de 1927 estuvo ubicada en la esquina de las calles Beitía y el estudio del centro de Lima, hoy Girón Azángaro y Ucayali. Sigue tejidos, así que todo el mundo iba pues por supuesto para sus tejidos. Mira, estamos acá a la derecha. Azángaro y Ucayali, sí, ajá, totalmente cambiado, ¿no? Ahora es totalmente... En plena época de Leguía. Así es como ha cambiado Lima. Bueno, vamos a ir a una pausa y al retorno, Paola, hablaremos de la vacunación que es tan necesaria en estos días húmedos y de mucho frío en Lima y varias zonas de la costa. Así es, vamos a regresar con una invitada, la decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú. Regresamos. Volvemos a Diálogo Abierto. Bueno, Paola, condiciones climatológicas en Lima y en gran parte de la costa son adversas para quienes, digamos, sufren algún problema bronquial o de asma. Y lo que se está haciendo ahora es un trabajo incesante en campañas de vacunación, sobre todo en lo que significa influenza y neumonía. Así es, hay que vacunarse, ya que en el 2023 se identificó que la neumonía generó más o menos 99.500 casos y 2.922 muertes en el Perú. Así que, mira, nada menos, y por eso hay que vacunarse y estar protegidos. Saludamos a nuestra invitada, es la señora Josefa Vázquez Ceballos, decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú. ¿Cómo está, señora Josefa? Buenas noches. Buenas noches, Paola, Ricardo. Bueno, para hablar de las vacunas, primero quisiera aprovechar que estamos en agosto, es mes de la enfermera peruana, mes turquesa, lo decimos nosotros. Saludar a mis colegas que a lo largo y ancho del país están trabajando en esos momentos y que muchas de ellas, incluso en condiciones inadecuadas, llevan salud a los peruanos y peruanas. Yo quisiera empezar con cuál es la situación realmente de la influenza y la neumonía actualmente. Bueno, yo le comentaba que hubo un caso de influenza. Hay muchos casos, porque nos hemos relajado en los últimos tiempos, ¿no? Luego de la pandemia. Efectivamente. Mira, según las últimas estadísticas, tenemos más de 1.500 fallecidos ya por influenza, por neumonía. Actualmente tenemos hospitalizados, según las cifras del Ministerio de Salud, más de 7.000 personas entre niños y adultos mayores. Por otro lado,
tenemos más de 22 casos ya confirmados de adultos mayores, de niños, de todas las edades que están justamente con problemas respiratorios. Así que yo creo que este espacio es oportuno para invocar a la población que quieren a sus seres queridos, que lleven a sus papás. Tenemos más de 8.000 centros y puestos de salud a nivel nacional donde hay vacunas. En todos los hospitales hay vacunas. Es más, tenemos enfermeras que están saliendo casa por casa con brigadas, tocan la puerta en el frío, en dificultades, pero a veces no les abren la puerta. O muchas veces las personas no quieren vacunarse porque desconocen la importancia de las vacunas. Ahora, las edades, ¿desde qué edad me puedo vacunar ya contra la influenza, por ejemplo? Bueno, la influenza estamos priorizando a los adultos mayores, obviamente, pero no quita que cualquier persona mayor de 5 años puede vacunarse. Contra el neumococo, el niño recibe su vacuna a los 2 meses, a los 4, al año, tiene un refuerzo. Pero luego, después de los 5 años, hay que vacunar a los niños. Hay que vacunarnos nosotros para estar protegidos. ¿Se vacuna cada uno? ¿Uno debe vacunarse, por ejemplo, contra la influenza anualmente? Anualmente. Y nosotros como país tenemos la mejor vacuna. Tenemos una vacuna reforzada que es la mejor de Latinoamérica, que tiene 4 cepas. ¿En qué época es bueno? Especialmente en esta época. En invierno. En invierno. Y yo diría incluso antes, cuando estamos entrando a la época de invierno, todas las personas tenemos que estar protegidas, vacunadas, para hacer frente a la enfermedad. Es obvio que la vacuna no previene que yo me enferme, me puedo enfermar, pero los síntomas son más suaves. Son más suaves. Exacto. La protección, luego me aplico hoy la vacuna, ¿cuándo empiezo a estar protegido? La vacuna, una vez que se aplica, va pasando 2 o 3 días y ya está protegida. Lo que tenemos que decirle a la población, que nuevamente sea responsable para cuidarse. ¿En qué sentido? Estamos con un problema respiratorio, estamos tosiendo, hay que ponernos la mascarilla, el cubreboca, para no contagiar a las personas con las que trabajamos, convivimos. Claro, además se te puede pasar, yo lo digo por experiencia propia, se te cierra el pecho y no puedes respirar, uno satura abajo y eso es muy peligroso. Por ejemplo, la gente, ¿por qué no se vacuna? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Es por falta de información? ¿O por desinformación? Desinformación. Claro. Yo creo que es por desinformación. ¿Ya? La información está en todos los colegios profesionales, en el Ministerio de Salud. Estamos haciendo campañas, pero también es cierto que hay muchos comités antivacunas. Muchas veces por la religión, los evangélicos los asustan. Entonces la población dice, bueno, pues ya pasó el COVID, ya me siento bien, y están justamente dejando de lado medidas básicas que deberían tener en cuenta, y eso va a significar un enorme problema para el país si seguimos con temperaturas bajas, con la población que no se cuida. Ahora, vacunas hay en stock, ¿verdad? Tenemos vacunas suficientes. Lo que no hay es justamente público que acuda a aplicárselas. Sí, dentro de las cifras que el MINSA ha publicado, más o menos ya se han vacunado 3,5 millones de influenza y neumococo, pero es insuficiente. Queremos llegar a 8 millones, o sea, tenemos vacunas, las enfermeras están en esas temperaturas por el sur, en los videos se ven cómo ellas van casa por casa. En el sur de Lima, me dice Exacto, usted. en el sur de Lima. ¿Qué zonas son las más que preocupan? ¿La costa o no? En realidad, nuestro país tiene baja cobertura. Sí. Puno, Cusco, Ayacucho. Pero hay zonas heladas, ¿no? Claro, en el propio Lima, en la parte sur, estamos yendo con las enfermeras. Hay mucha humedad, pues hay zonas en las cuales... humedad. Yo pienso que ahí es lo primero que tienen que vacunar. No, claro, en la zona de todos, Chico, todas las zonas en las cuales prácticamente respiran agua. Efectivamente. Y sobre todo, no pierdan la oportunidad, que ni siquiera tienen que ir al centro. Van las enfermeras casa por casa, en los barridos. Estamos hasta septiembre en todo el mes de la vacunación. ¿Y no te vas a sentir mal con la vacuna? Porque yo me vacuné. ¿Tú estás vacunado, Ricardo, también?
todavía. Sí, contra el COVID, sí. Contra el COVID, no, pero todavía le falta la influenza. pero Tiene uno que no se siente vacunarse. mal, ¿no es cierto? No, no hay da efectos, fiebre. no hay efectos colaterales, no hay efectos colaterales. A diferencia de otras A vacunas. diferencia de otras vacunas, el neumococo, la vacuna contra la influenza, no tiene efectos colaterales, así que no tengan temor, tienen que acudir, llevar a sus niños y sobre todo a los adultos ¿Y mayores. me puedo aplicar, por ejemplo, si mañana me voy a un centro médico, ¿me puedo aplicar las 2 vacunas juntas? Sí. Y lo peor es que a veces van las colegas con sus termos a vacunarlos y encuentran resistencia. A veces en una familia la mamá quiere vacunar, pero por ahí el papá no. Entonces en nuestro país todavía hay bastante machismo. Entonces como el papá no quiere, no se vacuna a los niños o no se vacuna. Claro. Entonces lo que queremos es un poco informar a la población que valoren la importancia de estas vacunas por el bien, ¿no?, de la salud. Porque ustedes han estado viendo también que hay muchos casos de influenza y de neumonía en las UCIs, o sea, que llegan hasta UCI. Mira, en las cifras que han sido publicadas por el Ministerio de Salud, hay 1.500 casos de fallecidos. Mucho. O sea, es demasiado. Es una cifra Esta récord temporada, esta ¿no? temporada Ya. entre niños y entre adultos mayores. Imagínate. Va a llegar un momento que si no nos cuidamos, las UCIs van a tener un embalse enorme, no va a haber para atenderlos. Claro. Y nos vamos a ver en una imperiosa necesidad de empezar como en la época del COVID. Hay que Y eso volver no con las queremos. mascarillas, entonces uno Claro. se siente mal, ¿no? Hay que volver con las mascarillas. Las personas han relajado muchísimo y definitivamente pues están con proceso respiratorio, no van al médico, no se cuidan y lo peor es que infectan a otras Ahora, personas. otro problema también de quienes tienen algunas situaciones de ese tipo es que se automedican. Y lo que primero que consumen son fármacos contra algún tipo de infección, cuando en realidad no se trata de infecciones. Claro, en realidad los síntomas que inician con dolor de cabeza, malestar, son síntomas Fiebre. de un problema viral. Claro. Entonces, Con tos, se dan con tos, claro. ¿qué tendrían que hacer? Inmediatamente acudir al médico. En el Perú estamos acostumbrados a automedicarnos y lo peor es que a veces de frente van con el antibiótico y mal utilizado. Entonces cuando el paciente ya Agravan está la situación. en una situación más peligrosa, recién acude al hospital. Entonces no podemos automedicarnos, hay que ir a vacunarnos y si sabemos que tenemos síntomas respiratorios, pues protegernos nosotros y también para evitar contagiar. Y ustedes también están viendo la posibilidad, también hay que reforzar en los colegios para poder informar, y bueno, no sé si hacer campañas con los niños, pero sobre todo es la población menor. A ver, Sí, tenemos enfermeras, brigadas que van a los colegios. ya. Incluso antes de este frío hemos tenido un buen número de niños que han recibido la vacuna contra el virus del papiloma. Ya. Hoy están yendo también hoy están de vacaciones en algunos colegios, pero han estado acudiendo y van a seguir las enfermeras acudiendo a los colegios. Nosotros también como enfermeras tenemos una ley aprobada para que haya enfermeras en los centros educativos. Está bien. Y eso es muy bueno porque en otros países la enfermera no solamente vacuna en el centro educativo, sino también educa sobre hábitos de vida saludable y además interviene en situaciones de emergencia. ¿Y la influenza a partir de qué edad puede ser? ¿A todas las edades? La influenza a partir de los 5 años hasta los 60, 59, o sea, todas las edades. Ah, bueno. Interesante, sí. Mañana mismo. Yo Mañana estaba a mismo. punto de vacunarme en la radio. Lo que pasa es que es un día que amanecí un poco agripado. Entonces, tiene que haber ciertas condiciones. Cualquiera no puede vacunarse. Claro, cuando están agripados o con fiebre Ya. o con tos, es mejor esperar. Sí, ¿no? eso es lo que me La idea es estar sin ningún síntoma. Ya. Estar 100% sano. Bueno, y además sobre todo que hay que recuperar las costumbres que aprendimos en la pandemia de lavado de manos, de que si estás mal mejor te usas la mascarilla y bueno, y sobre todo si ven que, por ejemplo, las mamás, su hijo, se siente mal, que no vayan al colegio. Eso sí, sí. Ese sin es un duda. grave problema de los colegios, ¿ah? Igual en los centros laborales, ¿no? Porque finalmente lo que genera es todo un contagio masivo. Claro, lo que pasa es que muchas veces, empezando en los colegios, las mamás ven que su niño está resfriado y le siguen enviando al colegio. Pero puede ir con mascarilla. Claro, pero los niños juegan, No quieren. no se sacan la mascarilla y en los centros laborales las personas muchas veces no somos responsables. Estamos a veces hasta con fiebre o con problemas y vamos a trabajar o porque queremos, ¿no?
No, claro, o por miedo, muchos de ellos. También. También. Entonces, yo pienso que lo que tenemos que exhortar a la población que no pierda los buenos hábitos que se adquirieron durante la pandemia. Que si bien es cierto, tuvimos muchísimos fallecidos como país, pero se quedaron medidas como el lavado de manos, el no cambiarnos los vasos, las tazas, ¿no? Que sean únicas, el protegernos con la mascarilla y esos hábitos se han relajado. ¿Y qué pasa con los que solamente tienen una o dos dosis contra el COVID? Deben vacunarse. Nosotros ¿Vacunarse contra influenza o completar esa...? completar la vacuna del COVID. Existe la vacuna y se ha relajado, tenemos bajas coberturas, la población no acude a vacunarse, pero vacuna hay. Claro. Hay vacuna y deben completar Perfecto. la cuarta dosis. Muchísimas gracias. A Muy ustedes amable. por la oportunidad y Bueno, vuelvo a saludar a la población y pedirles que por favor vayan a los centros a vacunarse, que las enfermeras los estamos esperando. Bueno, muchas felicidades también por su mes de aniversario. Muchas gracias. Así es. Ha estado con nosotros Josefa Vázquez, decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú. Bien, nosotros hacemos una pausa, pero antes nuestra fotografía de recuerdo. A ver. Uy, Uy, caramba. la selección, acá ese es No, será- el equipo de fútbol, Club Atlético Defensor Lima, le decían los carasucios. Claro, de Breña. Que fue el primer equipo peruano en ganar un torneo internacional oficial, la Copa Simón Bolívar, en el año 1974, hace 50 años. Claro, era un equipo granate. Con- ¿Y tú ahí reconoces alguno? Fernández, ¿no? Es el de la izquierda, uno de los Fernández. Trigueros me parece que está, pero joven ahí, pero muy poco. Chato Párraga al medio, los inclinados. Los Tigres de Breña. Bueno, lo que van a hacer Tigres van a hacer esta noche. A la medianoche vamos a Lima. Lima esta medianoche va a brillar. El cielo de Lima va a brillar. Luego te cuento por qué, Paola. Ok. Falta poquito, falta menos de 2 horas. Ok, vamos nosotros a hacer una pausa y vamos a hablar hoy, 6 de agosto, se recuerdan 200 años de la batalla de Junín y también de la gesta histórica de José Andrés Errázuriz. Vamos a hablar con uno de sus descendientes para poder hablar también de la importancia de este evento del Bicentenario. Así es, pausa y volvemos. Bien, hoy el Perú tiene una fecha especial porque se están recordando 200 años, el bicentenario de la gesta emancipadora de la batalla de Junín. Fue justamente en las Pampas de Junín, donde hoy han estado las autoridades a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en donde se desarrolló este proceso independentista. Fue justamente, Paola, el paso previo para consolidar la independencia de nuestro país, la independencia total. Claro, y además hay muchos nombres que ya se están recordando en este bicentenario y uno de ellos es de José Andrés Errázuriz, en esa batalla de Junín que tiene unas características muy especiales que le vamos a conversar acá con uno de sus descendientes, es el señor César Errázuriz Ramírez. Él es tataranieto del prócer de la independencia José Andrés Errázuriz Esteves. Muy buenas noches, bienvenido a Diálogo Abierto. Y además que, bueno, usted conocerá muchísimo de la batalla de Junín, además pues, por familia, por todo lo que se ha conversado, que fue una batalla muy corta también, por lo que yo tengo entendido, ¿no? Tiene una serie de características. Y silenciosa también, ¿no? Sí, bueno, fue una batalla, como usted bien dice, corta, fue una batalla de sable, ¿no? ¿Ya? Prácticamente. Y creo que el mérito a este resultado, miro de que ha sido por el lado de la capacidad de respuesta y de la visión estratégica, en este caso del prócer, en poder identificar lo que podría decir Sun Tzu, ¿no? Habría que atacar al enemigo por donde menos sabe, y era por la retaguardia. Duró, creo que 45 minutos, estaban... Sí. 45 Empezó minutos. como a las 3 de la tarde y duró más o menos como 1 hora. ¿A cuándo? Y no hubo ningún disparo, o sea, todo fue vía sable solamente. Sí, todo fue fiasco. Fue muy Una intenso, característica ¿no? distinta, ¿no? Bueno, indudablemente, no estamos hablando Cuerpo a cuerpo. del año, Claro. estamos hablando del año 1824, ¿no? ¿Qué información tiene de José Andrés Errázuriz, que nació en San Pedro de Yoc? Estamos hablando en el norte. Bueno, él es el prócer es de Jequetepeque, ¿no? De Jequetepeque, que está prácticamente a 5 minutos de Pacasmayo, el Valle de Jequetepeque, que es un tema agrícola. Él se dedicó más que todo a la parte de la agricultura, ¿Ya? ¿no? Y bueno, después de ello, cuando empieza la gesta libertadora con
con el libertador San Martín, él se alista pues en el ejército patriótico, ¿no? Él Esto fue en por el- instrucciones de Bolívar que comienza a reclutar e instruir el regimiento Húsares del Perú, que luego fue los Húsares de Junín. Claro, claro. Él estuvo al mando del comandante Suárez y a través del general Amar, ¿no? Pero el que ¿Ya? lideraba todo era el libertador Bolívar. Ahora, el legado histórico que ha dejado al Perú y a la familia en especial, ustedes guardan mucha documentación sobre él, sobre el trabajo que cumplió en este proceso independentista. Bueno, el libro precisamente que escribió mi abuelo, que en vida era escritor, ¿no? José Vicente Errázuriz Cortés, él escribe pues el libro detallando toda la vida del héroe y todos esos pasajes, ¿no? Que un poco les he alcanzado. Algunas copias. El libro está muy deteriorado, nosotros vamos a mandar a arreglar el libro y Ya, van a enviar, o sea, van a tener una nueva edición. claro, y para poder dárselo, porque la biblioteca de Jequetepeque precisamente lleva el nombre de mi abuelo, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿y todo se basa son en cartas? ¿En qué información? Bueno, son fotos, son cartas, ¿Ya? ¿no? Fotos de los personajes de la época, más que todo personajes como quienes fueron los que participaron para que él pudiera pasar a hacer prócer de independencia, todo ese proceso en el Congreso de la República y también algunos documentos históricos, ¿no? Ahora, él da una contraorden frente a lo que había dispuesto Bolívar, que es lo que permite justamente lograr este, digamos, avance y finalmente el triunfo de las huestes peruanas. Correcto. Yo diría, como bien usted lo ha dicho, ¿no? Fue una contraorden, ¿no? A través del análisis interno y externo que tuvo en ese momento para poder, en vez de decir retirada, Claro. avancen. ¿Él tenía una mayor capacidad, visión o conocía mejor la zona, el terreno que Bolívar en ese momento? Bueno, yo diría que ya había participado también en la gesta con San Martín en el año 1821 y participó en la independencia del Perú. Ya. Entonces tenía una experiencia, pues, tanto ¿Qué edad tenía? militar. Estamos hablando, él nació en el año 1793, más o menos tendría como 30 años, ¿no? Ya, 32. joven, claro. Joven, Joven, claro, joven. porque fue una batalla, bueno, a sable, a lanza directo, Claro. ¿no? Estamos hablando cuerpo a cuerpo. Correcto. 45 minutos es bastante también, ¿no? Claro. O sea, por un enfrentamiento, porque vieron el ímpetu que él tenía, ¿no? Claro, pero creo que más que el ímpetu, aparte de ello, yo diría, ¿no? El patriotismo, ¿no? La libertad que se buscaba en ese momento, la justicia, y creo que el análisis que pudo hacer y en ese momento mirar por dónde podía ir el ejército patriota para poder Porque claro, revertir, ¿no? a nivel de números nos lleva a una importante y significativa Además, ya diferencia. prácticamente la batalla estaba Claro, perdida, ¿no? Las tropas realistas que manejaba Canterac o lideraba Canterac eran mucho mayores, más que Sí, lo aplicado. era mayor y estábamos prácticamente, tanto así de que el libertador Bolívar dice la historia, ¿no? De que ellos ya habían dado la retirada, ya se estaban retirando y después se enteran que prácticamente se había revertido la situación en la batalla, ¿no? No tanto la batalla de Junín como la batalla de Ayacucho, lo que destacan muchos historiadores que fue salvaje, sangrienta, sin cuartel. O sea, estamos hablando de los últimos, pues, esa pelea directa con los realistas, porque era prácticamente 3 años después de la proclamación de la independencia, Claro. pero que continuaban en nuestro territorio, o sea, porque le costaba a España también dejar Perú, o sea, Lima, lo que significaba la capital, pues, del virreinato, Correcto, ¿no es cierto? correcto. Por la importancia que tenía. Y bueno, el prócer en no solamente él participó en Junín, donde tuvo pues esta participación directa, Claro. pero también también estuvo presente en la batalla de Ayacucho, ¿no? Pues en ambas. O sea, ¿no? tuvo la doble participación. Tuvo una doble participación. Interesantísimo. Y además del libro, ¿hay algún otro recuerdo de él en la actualidad por parte de la familia? Bueno, diríamos, en primer lugar, orgullosos, creo, ¿no? De esto. Y resaltar 2 cosas. Yo creo que no resaltar
algunos resaltan la desobediencia, pero creo que resaltar más que todo las virtudes de estratega, Ya. de mirar las cosas de esa forma y de poder haber tenido no solamente la iniciativa, sino haber asumido el riesgo. Porque él, al saber de que estaba dando esa contraorden, podía ser fusilado. Claro. Y pudo ser fusilado. Claro, ¿no? Y estuvo Claro, porque 4 al meses final- después participó en Ayacucho. Claro, o sea. porque el mariscal, al final Lamar le comentó y le dijo, bueno, si tú has dado una contraorden, lo que nosotros estilamos es fusilarlo. Claro. Entonces el tomar esa decisión, independientemente, pues estaba de por medio su vida, ¿no? Y creo que eso hay que realce. Perfecto. Adelante. Muchísimas gracias. Muy amable, señor Rasul, por haber venido esta noche aquí a No, TV Perú. muchísimas gracias a ustedes y lo único que me gustaría que todas esas virtudes del prócer, tal vez la juventud y el Perú que tanto Claro. necesita, pueda tener un mayor patriotismo, civismo, ¿no? Y leer más, un poquito más, también conocer, tener Claro, la más. curiosidad. Muchas Gracias. gracias, muy amable Gracias por a estar con nosotros. Muy bien. Nos vamos, pero antes de terminar tenemos una nueva fotografía. A ver. Uy, esos, los ícaros. La 13, ¿no? Claro. La Marina pasa. Claro, ahora esa es una toma, me parece, en la Plaza Grau, si no me equivoco. 70, 80 hasta 90, creo. ¿Ah? Había uno que pasaba por toda la Avenida La Marina. Así es. Y que estuvieron vigentes en lo que se llamaba Enatru Perú. En Antro Perú. Y ahí viva la gente, por ejemplo, al salón de... Yo estudié en UNIFE, a la de Lima, la gente iba, tomaban y lleno. Con tu carnet medio pasaje. Bien. Y para irnos tenemos un tuit que sin duda ha sido tendencia el día de hoy. Muy bien, vamos a ver ese tuit en los cuales pues habla de la participación de Pesquera, ¿no? Nuestro Estefano Pesquera, que va a ser esta madrugada, a primera hora de la mañana. 6 y 10 de la mañana está prevista su participación. Así que pondremos el despertador más temprano para poder ver justamente la posibilidad de que pueda ungirse como uno de los que obtenga una medalla. Sí, teníamos ahí, bueno, el tuit, y bueno, y de ahí muy buena suerte a Estefano Pesquera por la medalla de bronce. Nos vamos, falta una hora para el 7 de diciembre. Feliz centenario a todos los hinchas de la U. Nos vemos, chao.